Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y de este programa de opinión, de análisis, de debate. Hoy nos vamos a centrar en analizar, a escuchar a quienes de alguna manera resultaron agredidos ayer en el Congreso de Colombia porque nuevamente al gobierno las cosas no le salieron como quería. A Gustavo Petro las cosas no le salieron como quería y su forma de reaccionar fue con mucha agresión, no solamente con insultos, sino con intentos de golpes e incluso una imagen que no deja de impactar. Porque no estamos acostumbrados, a pesar de que en Colombia hay escoltas, hay esquemas de seguridad, hay amenazas de los violentos, no estamos acostumbrados que en el mismo recinto del Congreso el secretario, es decir, el notario de los votos de una votación para tomar una decisión haya tenido que salir escoltado. Esto obviamente son las prácticas mafiosas y absolutamente intolerantes y lastimosamente los representantes del gobierno se comportaron de esa manera en el Congreso. Gracias por acompañarnos. Los saludos del Centro Internacional de Noticias en Washington y como siempre Jefferson Beltrán, subdirector del programa del Centro de Noticias en América Latina. Jefferson, muy buenas noches. Claudia, muy buenas noches. Es un privilegio para mí estar contigo en este programa a la noche y un saludo, por supuesto, a todos nuestros televidentes, a quienes nos ven y nos siguen en todo el continente americano y en el resto del mundo. Aquí comienza el programa a la noche. Que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia y la noticia, la forma agresiva y violenta. Cómo reaccionó el equipo que representa al gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, ya sean sus propios senadores y congresistas, sino también los ministros que hacían presencia en uno de los debates que estaba defendiendo el gobierno de Gustavo Petro, pero que nuevamente no le sale como quiere porque el Congreso logró a través de una fórmula que se hundiera una propuesta que ha generado muchísima polémica en Colombia. Esa forma agresiva, esa forma de absoluta intolerancia y con la imagen de un secretario en el Senado saliendo escoltado del recinto frente a las amenazas de poder ser golpeado, agredido, su integridad física podía correr peligro. Decimos, esta es la forma en la que se comportan los mafiosos, amenazando y agrediendo. ¿Por qué estos representantes del gobierno deciden reaccionar de esta manera? Y así crece la tensión política en Colombia con esos ataques, además amenazas que envía directamente el mismo presidente Gustavo Petro a la institucionalidad. Después de esa muy fuerte derrota que sufrió en el Congreso y que frente a la derrota reaccionaron de esa manera tan agresiva, ustedes lo están viendo ahí en las imágenes, quisieron generar y dejar como una especie de sensación de que hubo una trifulca. No, señores, agredieron ellos, los que estaban a favor de Petro, del gobierno, a los congresistas que nuevamente hacen respetar a la institucionalidad. La plenaria del Senado, ahí, en esa plenaria, hundió el miércoles la consulta popular. Esa tal consulta popular que es una amenaza permanente de Gustavo Petro frente a sus caprichos, a sus leyes que quiere que el Congreso le pupitree o le pase. En otras ocasiones recordemos que ya ha habido muchas denuncias sobre posibilidad de compra a los presidentes tanto de Cámara y de Senado. Unas denuncias que han hecho sus propios colaboradores con dineros que le pertenecían a habitantes vulnerables de La Guajira para los carrotanques del agua, porque el agua escasea en esta zona de Colombia. Recordemos que en el pasado está esa serie denuncia. Entonces, cuando no pueden comprar o cuando la institucionalidad vota de una manera distinta y en este caso de manera muy creativa, pues reaccionan de esta manera. Se hundió esa consulta popular. Con la consulta popular ha amenazado Petro siempre cuando se han hundido esos proyectos que él ha presentado. Y una consulta que él defiende como un mecanismo, según él, para garantizar mayores derechos laborales a la población colombiana, Jefferson. Claudia, el mandatario colombiano Gustavo Petro desde China, donde se encuentra de gira hace 4 días, reaccionó y a través de una locución presidencial acusó a los senadores que votaron no a su propuesta de haber hecho trampa y los calificó de fraude. Acusó de mañosos también al secretario general del Congreso y específicamente arremetió en duros calificativos contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Es que ni siquiera fueron capaces de ganar en la consulta popular a través del voto de senadores limpios. Tuvieron que hacer trampa.
trampa como en el fraude del 19 de abril de 1970, que nos condujo a décadas de violencia. Repetirlo como si se pudiera repetir la historia. El senador que trata de votar y no lo dejan, como le sucedió a la senadora Marta Peralta, o el secretario mañoso que al parecer tacha un voto por allí subrepticiamente, el que no se convoque a todos los asistentes a votar, para eso hay una campanita, el que ha acelerado, profundamente acelerado en el alma, el presidente del Senado, viendo que tenía un voto de ventaja, cierra la votación, mañoso, creyendo que así se hace la historia de Colombia. Y así no se hacen sino payasadas, así no se convoca al país sino a la violencia, a la reacción, a la venganza. Tramposos, mañosos, payasos, es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, a quienes lograron, ya les vamos a explicar, con un mecanismo muy claro, que esta reforma o que esta proposición para que haya una consulta popular se hundiera. JP Hernández es congresista colombiano, senador del partido Alianza Verde, bienvenido. Trampa, maña, como dice el presidente Gustavo Petro, payasada, ¿de qué se trató? Claudia, la saludo a usted, a la mesa, a los televidentes. Aquí no hubo trampa, aquí no hubo fraude, y si el presidente quiere hablar de payasada, payasada la que están tratando de venderle a los colombianos. Oiga, es que ayer ni siquiera se hundió la reforma laboral, revivió la reforma laboral. Lo que se hundió fue la consulta politiquera. Y esto nadie lo está diciendo en los medios, lo que voy a decir a continuación. Pero Gustavo Petro necesitaba con urgencia esa consulta, y le voy a explicar por qué. Porque hoy todo el país sabe que si una plaza de Bolívar se llena es porque él se trae 15.000 indígenas a los cuales les está entregando cientos de miles de millones a través de contratos. Llenan la plaza de Bolívar con los contratistas de los ministerios, y por esa razón él necesitaba esa consulta politiquera para tratar de mostrar un umbral de supuesto apoyo a Colombia. Ellos hoy están muy preocupados porque saben que la gente que movilizan, la movilizan con contratos, pero el voto, la gente que vota, la gente que acude a unas urnas para elegir a un senador, a un representante, a un presidente, esa gente lo que está viendo es un país que se está desarmando en economía, en seguridad, en salud, en educación, y eso era lo que ellos pretendían, lograr a través de una consulta politiquera, incluso manipulada, obvia, porque esas 12 preguntas, ¿qué colombiano no quiere trabajar menos y que le paguen más? Incluso nosotros los congresistas queremos que a los trabajadores se les den esos beneficios, se les mejoren esos derechos, pero no se pueden coger las necesidades del pueblo para hacer una campaña politiquera anticipada, o como la bautizó Armando Benedetti, una mini reelección. Importante decirle al país, porque la izquierda no puede ser la dueña de la comunicación y tampoco llenar esa comunicación de falsedades. Importante decirle al país, ayer no se hundió ninguna reforma laboral. Por el contrario, resucitó casi que en contra de la misma izquierda, que estaban alegando desde el principio del debate que cómo así que se iba a votar esa apelación, que cómo así que se iba a revivir la reforma, que ellos querían era que se hundiera y que se aprobara la consulta politiquera, la campaña anticipada. No se hundió la reforma, se hundió una consulta politiquera que Gustavo Petro la necesitaba. Claudia, es que yo le digo una cosa, el tope de gastos para un presidente son 30.000 millones. Ayer le iban a entregar en el Senado casi 1 billón de pesos a la izquierda, a este gobierno, para que hicieran campaña por toda Colombia con una falsa consulta. Y lo peor, se supone que la consulta era para que los colombianos a través de esas preguntas le dijeran al Senado, debatan la reforma laboral. Pues se revivió la reforma laboral sin necesidad de esa consulta politiquera. Entonces es importante decirle a Colombia que yo hago parte de esos 49 senadores que no solamente hicieron posible que esa reforma laboral se empiece a discutir, sino que también le ahorramos a los colombianos 750.000 millones en solo gastos de la consulta, sin contar con la campaña de publicidad.
Claro, solo 700.000 millones de pesos y atención, porque quienes creen todavía que Gustavo Petro representa a esa clase obrera, a esos trabajadores que luchan por sus intereses. Aquí soterradamente, como muy bien lo dice el congresista JP Hernández, era adelantar un año la campaña presidencial para que tuvieran esa ventaja desde el grupo del gobierno, el grupo político del gobierno de Gustavo Petro, no solamente en la organización electoral de esa misma consulta, sino en esa publicidad. Eso es mucho dinero, muchísimo dinero. Y una cosa es tratar de resolver los problemas de los colombianos que se pueden resolver de otra manera. Y otra cosa es instrumentalizar para asegurarse el poder, para amarrarse al poder. Y JP, después de esa muy clara opinión y muy clara descripción que hace usted del objetivo realmente de esa consulta, que es instrumentalizar una necesidad de trabajadores, hay algo que llamó mucho la atención y que sorprendió y le dio mucha rabia al equipo del gobierno. Y es el hecho de que le madrugaron. Y así muy bien lo explicó la senadora Paloma Valencia. Estaba furiosa la senadora Isabel Zuleta, furiosa con Paloma porque Paloma madrugó, logró que no se cambiara el orden del día, y al no cambiarse el orden del día se revive la reforma laboral de la que usted habla para poderla seguir discutiendo y se hunde esa consulta popular. Miren ustedes, escuchan ustedes a la senadora Isabel Zuleta, pero también esperen y escuchen la respuesta de Paloma Valencia, que fue clarísima, además con un dicho muy colombiano. Señor secretario, yo llegué y aquí habíamos 2 congresistas, no había nadie más, llegué primera y me dicen entonces que ahora lo que sirve es mandar las proposiciones por correo electrónico. Entonces avíseme, llámeme, señor presidente, a las 10 de la noche a ver si puedo ejercer mis derechos como congresista. Réplica para la senadora Paloma Valencia. Gracias, presidente. Mire, evidentemente uno ya está acostumbrado a cómo funciona el Congreso. Yo no tengo que ser vidente para saber lo que va a pasar. Simplemente es usar la cabeza. Si evidentemente se votaba primero la apelación, pues ustedes iban a decir que no. Y claro, yo me levanto a las 5 de la mañana para sacar a mi niña al colegio. A las 6 de la mañana ya no está y por supuesto escribimos la proposición y la envié. Ahí no hay ninguna trampa. Es el ejercicio de la profesión, pero sobre todo, que un dicho que tiene muy bueno este país: al que madruga, Dios le ayuda. Como al presidente no le gusta madrugar, a sus congresistas tampoco. Al que madruga, Dios le ayuda, senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, un dicho que, bueno, adoptamos todos los colombianos desde que nacemos, lo estamos escuchando de madres, de abuelas, de bisabuelas. Al que madruga, Dios le ayuda. Y ustedes madrugaron. ¿En qué consistió exactamente la estrategia de la madrugada, que para los petristas y el mismo Petro es maña, es trampa, es payasada? Bienvenida. Claudia, un saludo especial para ti, para el senador JP, para todos los televidentes. Yo creo que no, aquí ninguna trampa, todo lo contrario. Aquí lo que ha habido son conversaciones largas con diversos partidos políticos tratando de evitar algo que para nosotros era gravísimo, que era el daño a la institucionalidad colombiana. Porque uno no puede permitir que este gobierno siga avanzando en esta idea loquísima de que cada vez que un poder público le diga que no, entonces va a ser una consulta popular. Imagínense que mañana saliera la Corte Constitucional diciendo que se cayó la reforma pensional y entonces Petro diciendo que llama a una consulta popular. Eso se llama romper la democracia. Entonces aquí teníamos que hacer todo lo necesario para que esa ruptura democrática no se diera. ¿Qué fue lo que nos dimos cuenta? Que había muchos congresistas que consideraban que se necesita una reforma laboral y que por lo tanto decían, si revive la reforma laboral, si logramos revivirla, como lo explicó el senador JP, a través de la apelación, pues entonces nosotros estaríamos dispuestos a votar negativamente a la consulta. Y entonces, pues cuando estábamos en esto, yo pensé, pues la izquierda no va a querer que se vote primero la apelación, y por eso yo madrugué a radicar una proposición diciendo que no queríamos que se fuera a modificar el orden del día. Y normalmente se vota la primera proposición. Y Claudia, yo también quiero ser muy clara. Esto hubiera podido significar simplemente que quedaron derrotados, pero esa derrota fue como cuando usted le meten
un gol en el primer minuto del partido. De ahí en adelante el pacto histórico no fue capaz de levantarse y por el contrario, fue empezando a dar señales de que íbamos a poderles ganar, cosa que en la mañana se veía muy difícil porque las apuestas estaban en contra de quienes estábamos tratando de hundir la consulta popular. Pues senadora, precisamente ese bochornoso espectáculo es el que fue el telón de fondo de esta decisión que tomó legítimamente el Congreso de la República y fue protagonizado por uno de los integrantes del gobierno del presidente Gustavo Petro. Estamos hablando del ministro del Interior, Armando Benedetti. El jefe de la cartera política del gobierno reaccionó de forma muy airada, increpando al secretario general del Senado, a Diego González, que tuvo que salir escoltado prácticamente de la plenaria. Fue tan tensionante el momento, Claudia, que la senadora oficialista María José Pizarro, tal y como ustedes lo ven en pantalla, tuvo que intervenir atajando a Benedetti. Sí, estaban todos enojadísimos y Benedetti en gestos de querer golpear, pegar puños. No, y yo insisto, esa imagen de un secretario general de una institución como el Senado teniendo que salir del recinto, Diego González, escoltado porque su integridad física corría peligro, eso no es de un gobierno tolerante ni que respeta la institucionalidad. Eso dejémosela a los mafiosos, eso son prácticas mafiosas. El ministro del Interior también, ahí a gritos y golpeando con puño, ahí el estrado de la mesa directiva, alegando que se había cambiado supuestamente el voto del senador del Partido Cambio Radical, Edgar Díaz. Bueno, miren ustedes qué escena tan vergonzosa cuando un grupo del gobierno pierde ante un mecanismo totalmente legal, como es hacer una proposición a las 6 de la mañana, furiosos, desarticulados, pero reaccionando con patanería. Pese al gran enojo y a la acusación del ministro del Interior Benedetti de un supuesto fraude, el senador Edgar Díaz aclaró que su voto por decisión de bancada siempre fue no, es decir, en contra de la consulta. El propio secretario del Senado lo ratificó. Incluso hay imágenes en las que este senador aparece levantando la mano, pero es sencillamente para ratificar que ese voto que él iba a dar por la consulta popular era negativo. Ese es el voto que luego aparece el secretario del Senado tachando y obviamente sumándolo a los votos que emitieron los senadores por el no. Yo no puedo igual entrar, ni quiero entrar a controvertir con lo que esté manifestando el señor ministro. Las cámaras están ahí. Se puede verificar, fueron 2 votos manuales por el sí, que fue el senador Iván Cepeda, la senadora Sonia Bernal, a quienes le consta, porque además estaban mirando el papel, y 2 votos manuales por el no, que fueron el senador Andrés Guerra y el senador Edgar Díaz. Senador J.P. Hernández, una de las estrategias de discurso, de narrativa del presidente Gustavo Petro y de sus alfiles como Armando Benedetti fue calificar de fraudulento, poner en cuestión la transparencia de este proceso. Usted que estuvo en esta plenaria, senador J.P. Hernández, ¿qué puede decir frente a las razones por las cuales el gobierno no obtuvo las mayorías? Llama la atención que inclusive congresistas que iban a votar por el sí no estaban presentes en la plenaria. Y ese punto no lo tocó el presidente cuando salió a defender su consulta popular y a atacar al Congreso de la República. Varias cosas, Jefferson. Saludándolo primero. Marta Peralta no se encontraba en el recinto, pese a que ya se le ha negado su impedimento 1 hora atrás. Richard Fuelantala no estuvo tampoco votando, Angélica Lozano tampoco estuvo votando y por supuesto congresistas de Cambio Radical como Temístocles Ortega, que apoya al petrismo, o congresistas del conservador como Carlos Trujillo, no pudieron entrar porque sus bancadas, sus partidos por decisión de bancada ya habían tomado una posición. Pero yo quiero hablarle de algo. Se supone que en la mayoría de los casos, por no decir que en todos, el fraude se comete cuando el voto es secreto. Pero en este caso el voto era público. ¿Dónde está el fraude si 47 congresistas están votando electrónicamente que no
y dos, están votando de forma manual que no lo anticipan desde mucho antes del inicio de la plenaria y lo confirman después de que la plenaria pasa. ¿Dónde está el fraude? ¿Cuáles fueron los votos que se voltearon? Si los mismos congresistas, tanto los del sí como los del no, no hay un solo congresista que haya salido a decir, venga, yo no voté así, el secretario está cometiendo un error. No, ahí no hay ningún tipo de fraude, y lo que ocurre es que estamos viendo a un gobierno que, en lugar de estar felices porque tanto que habían dicho que querían el debate de la reforma laboral, tanto que Gustavo Petro dijo, no, si nos toca irnos a una consulta para que se debata la reforma laboral, porque aquí estamos es por los derechos de los trabajadores, en lugar de estar celebrando que la reforma laboral ya mañana inicia audiencia pública en su tercer debate, están tristes porque, vuelvo y repito, era cerca de $1 billón lo que iban a tener para hacer campaña en todo el país. Y yo tengo que recordarle a Colombia que a finales del año 2024 este gobierno presentó una reforma tributaria con la que pretendían recaudar $12 billones que, porque según Petro, las finanzas del Estado estaban a punto de colapsar. Por eso subieron la gasolina al doble, por eso le pusieron impuestos a los alimentos, que porque no había plata. Pues resulta que para el presupuesto general del 2025 dijeron, vamos a hacer recortes, porque se hundió la reforma tributaria. Salió Petro a decir, el jefe de la banda, los de la oposición, nos hundieron la tributaria, no nos permitieron obtener ese dinero, vamos a recortar. Entonces empecemos por Mindefensa, quitémosle 700.000 millones de pesos y empezamos a ver a los militares y policías sin elementos de seguridad, sin elementos de comunicación, sin lo básico que son los víveres, la comida, helicópteros en tierra porque no tienen mantenimiento. Bueno, con eso no les bastó, quitémosle 620.000 millones de pesos a Minvivienda. Empezamos a ver a colombianos que tenían su sueño de adquirir una vivienda de interés social, ya no la pueden tener porque quitaron el subsidio de Mi Casa Ya. Bueno, los jóvenes del ICETES, quitémosles el subsidio a la tasa de interés, y esos jóvenes que estaban desesperados con esa deuda del ICETES, ahora están peor porque el interés les vale más, porque el gobierno les quitó ese apoyo, ese subsidio a la tasa de interés. Todo esto que porque no había plata. Pero entonces sí tenemos 750.000 millones según el registrador para derrochárselos en una consulta popular, que para que esa consulta es necesaria, que para que el Congreso debata la reforma laboral. Les hicimos el favor, se va a debatir la reforma laboral, porque nosotros, contrario a lo que dice la izquierda, sí estamos a favor de que al colombiano trabajador se le devuelvan derechos, se le mejoren beneficios, pero no estamos de acuerdo con que la platica de los colombianos que tanto están esperando en las regiones, incluso son mismos colombianos que creyeron en un cambio y en las promesas de Petro, se la derrochen en politiquería barata o en mini reelecciones, como lo ha dicho Armando Benedetti. Aquí no hubo ningún fraude, y si se hundió la consulta popular ayer, incluso fue también por responsabilidad de los mismos congresistas del pacto histórico que no estaban adentro votando. Y otra cosa, por último, los congresistas que votamos no a esa consulta popular también representamos un pueblo, porque es que ese mensajito que están diciendo, que es que dice Gustavo Petro, vamos a las calles porque la decisión del pueblo, 49 congresistas no la pueden decidir. Perdón, presidente, si yo le cuento cuántos votos sacamos esos 49 congresistas, le aseguro que superamos 8 millones de votos, 8 millones de colombianos que estamos representando esos 49 congresistas. Solo el que aquí les habla fue el tercer senador más votado de Colombia. Entonces nosotros allá no estamos representando al papá y a la mamá, allá estamos representando a millones de colombianos que dicen, yo no estoy de acuerdo que mis impuestos se los derrochen en politiquería ni en mini reelecciones. Pues eso hicimos, representar al pueblo colombiano y defender la democracia. Incluso, senador JP Hernández, el mismo presidente Gustavo Petro ayer insistió en una tesis que, pues a mi juicio, es bastante peligrosa, y es que él dice que las protestas del 2019 y las del 2021 y su elección como presidente sencillamente bastan para que el mismo Congreso de la República esté obligado a aprobarle todo su paquete de reformas. Senadora Paloma Valencia, ¿usted qué opina de esto que sigue repitiendo el presidente Gustavo Petro y que desconoce el poder de representación popular que tiene el Congreso de la República? Para ti, lo primero que yo te diría es, mire, es que aquí lo que estamos viendo es el tránsito de Petro hacia un tirano. Porque es que uno no puede pretender que porque uno es presidente, entonces uno gobierna como si no hubiera límites ningunos en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, desde su diseño, es el final
de los poderes totalitarios, de los poderes absolutos. Por eso se llaman democracias, porque la gente decide y porque ninguno tiene poderes absolutos. El monarca absoluto que él se sueña ya no existe en ninguna democracia. Por eso hay poderes que te dicen eso es inconstitucional, no puedes sacar tus consejos de ministros por televisión, o puedes sacarlos y te dicen tu proyecto te lo vamos a aprobar o no te lo vamos a aprobar. Y el demócrata lo que tiene que hacer no es salir a atacar como lo ha hecho el gobierno, tratando de golpe de Estado a todo aquel que no quiera estar con él, diciendo que hay que ejercer violencia contra los congresistas, atacando con nombre propio los congresistas, el presidente del Congreso, la senadora Ladia Ablel, a mí misma, que me ha abijado diciéndome que no entiende cómo existe gente como yo y cosas por el estilo. Y por supuesto, uno diría, bueno, pero entonces el presidente se tiene que quedar sentado y ver cómo no lo dejan hacer nada. Lo primero que yo quiero explicarle a los colombianos es lo siguiente. Cuando usted es un demócrata, usted acepta que los otros poderes existen. Y no es a las patadas y con las amenazas que usted logra que esas personas acepten lo que usted está proponiendo. Es sentándose y concertando. Si él hubiera sentado a los gremios económicos, a los sindicatos, a los pequeños empresarios, a las grandes, hubiera tenido un gran diálogo con las fuerzas políticas, pues la reforma laboral estaría del otro lado. Seguramente no propiamente la que él quería, pero seguramente la que más le sirve a Colombia. ¿Quién va a querer una reforma que le quita a los colombianos 500.000 empleos, Jefferson? 500.000 empleos, que pueden ser el del colombiano que nos está viendo, el de su esposa, el de su hijo, el de su vecino. Nosotros tenemos que defender el empleo. Ahora bien, ahora está sacando un nuevo argumento el presidente que tampoco es aceptable, que pobrecito vida mía, él no ha podido hacer nada porque el Congreso no lo deja. Yo quiero explicarle a los colombianos que el presidente no es un congresista. Lo que haga el Congreso, las reformas que saque el Congreso, no son mérito ni logro del gobierno, son mérito del Congreso. ¿Sabe qué es lo que hace el presidente Jefferson? Él administra la chequera. Él tiene la plata de todos los colombianos, billones de pesos para invertir. Lo que hay que juzgar es la ejecución del presidente de esos recursos. Y yo le pregunto a los colombianos, ¿cómo está la seguridad en Colombia? ¿Cómo están las Fuerzas Armadas en Colombia? ¿Cómo está el sistema de salud en Colombia? ¿Cómo está la atención de nuestros pacientes en este momento? ¿Cómo están las escuelas de Colombia? ¿Cómo está la infraestructura de comunicaciones? ¿Cómo están las vías terciarias? ¿Cuántas autopistas construyó Petro? Porque ha tenido el presupuesto más grande de la historia de Colombia, 20% por encima de los presupuestos de Iván Duque. Y la pregunta es, ¿qué ha hecho Petro? Que no nos venga a decir que los méritos que él quiere sacar son lo que haga el Congreso, porque ese es un poder que no es el de él. La pregunta es qué es lo que ha hecho Petro con todos los recursos de los colombianos a su disposición, además de contratar bodegueros amigos del pacto histórico para que lo defiendan. Yo sí quisiera que los colombianos le hagan el arqueo a las ejecutorias del presidente Petro para que se den cuenta que este no es un tema de discusión de si a Petro lo dejan o no gobernar. Es que el señor no ha querido gobernar, es inepto, es inútil y además cree que todo el camino que necesita Colombia es la incitación a la violencia. Yo quiero decirle a los colombianos que hay que mantener la calma. Todo lo contrario, después del paro nacional, de la desolación que quedó después de ese paro, de la pobreza, del encarecimiento de la canasta básica, los colombianos tenemos que renunciar categóricamente a la violencia. Lo que Colombia necesita es unidad, unidad para resolver los problemas reales de los colombianos que están en las calles trabajando, vendiendo mangos y tintos y agua, de los colombianos que viven en la pobreza en las zonas rurales de este país. Ahí es donde tenemos que traer soluciones frente a los cuales Petro no ha hecho ni una sola propuesta, ni ha hecho una sola inversión que valga la pena. Ejecuciones las más bajas de gobierno, ¿alguno en todos esos campos de lo social en Colombia?
Y bueno, de esta manera el Congreso revive la reforma laboral a través de esa apelación, una forma muy creativa. Apelaron la votación de que se hundiera. De esta manera continúa el debate. Donde quedó fue la Comisión Séptima del Senado en su tercer debate. Se recoge desde ese tercer debate y se hace desde otra comisión, no es de la que se hundió. Le dan el reparto una nueva y en este caso va a ser la Comisión Cuarta. Y como ustedes muy bien explican, Colombia se salvó de gastarse casi $1 billón para que hubiera sido utilizado por la fuerza política del gobierno para adelantar la campaña del año siguiente, que tendrá que escoger el nuevo presidente en el 2026. Vamos a hacer una pequeña pausa y le vamos a seguir explicando lo que ahí sucedió y esa reacción violenta, agresiva, amenazante, no solamente de los congresistas y de los ministros ahí representando al presidente Petro, sino el mismo presidente Petro apelando a ese paro, a lo que autodenominaron paro nacional, que terminó en el secuestro, ustedes recordarán, de una ciudad completa. Recuerden los bebés que murieron en ambulancias porque el autodenominado paro no dejaba pasar las ambulancias a las mamás que tenían que dar a luz. Recuerden todas esas barbaridades. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Las cuentas no le dieron al gobierno, pese a que las huestes del petrismo daban por hecho que lograrían un concepto favorable a la consulta popular. Lo cierto es que no fue así. La votación finalmente terminó con el resultado, lo vemos en pantalla, 49 votos en contra, 47 votos a favor, mientras que 9 senadores no votaron. Vamos a hablar también de eso. Pero a mí me llama mucho la atención la reacción del ministro Benedetti, del ministro del Interior, llamando malandrines a quienes no aprobaron esta reforma, esta consulta popular. Lo que hubo hoy fue la actuación de unos malandrines. Los malandrines fueron desde varios puntos de vista. Lo primero que sucedió es que el presidente del Senado no cumplió su palabra y no la cumplió debido a que se acuerda usted que había dicho que se iba a votar hoy la consulta y metió la apelación para distraer. Lo segundo es, y ahorita les voy a mostrar el video, por eso me había demorado en salir, en que se cierra la votación y un voto de Edgar Díaz se cambia de sí al no. Y el señor, y ahí está la grabación, secretario, añade un voto más al no, y ahí es cuando yo le pego a la mesa y es la acción mía airada. Benedetti diciéndoles malandrines a ustedes, senadora Paloma Valencia. Benedetti les dice malandrines a ustedes. Qué ironía, querida Claudia, pero yo te haría una reflexión adicional. El senador Edgar Díaz pertenece a Cambio Radical, que tenía una decisión de bancada, de manera que no podía votar de otra manera. Por ejemplo, los senadores izquierdosos de Cambio Radical, pues lo que hicieron fue no asistir a la sesión porque no podían votar de otra manera. Pero también quiero recordarle a los colombianos que aquí hay unas falsas mayorías. Nosotros no ganamos simplemente por un voto, por 2 votos, ganamos por 7, porque acuérdese que ellos tienen 5 que les regalaron con el Acuerdo de La Habana, y me refiero a los congresistas de las FARC, que no están respaldados por ningún colombiano con sus votos, que no tienen representación política. De manera que aquí les regalaron 5 votos a la izquierda. Los que no somos de izquierda tenemos que no ganarles por un voto, sino por lo menos 6 para poderles ganar. Es que acuérdese de esa situación que nos crearon. Pero yo también, Claudia, quisiera agregar un tema. Esto no es solamente el populismo y el billón de pesos. Esta era el inicio de la destrucción institucional de Colombia. Yo le voy a poner un ejemplo donde creo que todos los colombianos me van a entender. Supóngase que mañana saliera una sentencia de la Corte Constitucional diciendo se cayó la pensional. Y entonces el presidente Petro dijera, muy bien, yo voy a presentar una consulta popular para revivir la pensional. Significaría desafiar el poder de la Corte Constitucional y utilizar los recursos del Estado y el poder público para acabar con otro poder público. Pues exactamente eso era lo que él quería hacer con el Congreso, que cuando le dice no le vamos a aprobar tal o tal proyecto, pues nosotros usamos la plata del Estado para atropellar el Congreso. Y le voy a poner un ejemplo que me parece que es muy útil para los petristas. ¿Qué tal
que cuando la Corte Constitucional le dijo al presidente Uribe que no podía hacer la segunda reelección, el presidente Uribe hubiera dicho, ah, no, muy bien, eso les parece, pues yo voy a llevar esto a una consulta popular, que le hubiera salido fácilmente con las mayorías en el Congreso y votadas con el presidente Uribe, que tenía el 80% de popularidad, no el 30% como Petro, pues seguramente había barrido, y había barrido también con el Estado de Derecho. Yo le quiero decir a los colombianos, lo que iba a pasar ayer era un atropello contra la democracia colombiana. Era empezar a correr la línea institucional de defensa de un Estado de Derecho cuyo principio fundamental es el equilibrio de los poderes. Un poder le puede decir al otro no, y ese otro poder puede conversar con él, pero no puede matonearlo, que es lo que ha querido hacer Petro con los poderes públicos en este país. Cuando uno se pregunta, ¿cómo fue que pasamos de un lado a otro en la democracia venezolana sin darnos cuenta? Porque precisamente se fueron presentando esta serie de situaciones que corrompieron los equilibrios de poderes y que llevaron al fracaso de la democracia. Lo que pasó ayer fue muy importante para la democracia colombiana, no solo para el bolsillo de los colombianos cuyos recursos iban a ser dilapidados, sino y sobre todo para que este país siga siendo una democracia, para que nos mantengamos libres de las tiranías. Lo que quiere hacer Gustavo Petro, pasando por encima de los demás poderes públicos, es el inicio de lo que sucedió en Venezuela. Haber ganado ayer significa que Colombia ya nunca seguirá la ruta de Venezuela. Pues senadora Paloma Valencia, usted ha sido muy amable. Muchas gracias por todo este tiempo aquí en el programa La Noche. Y bueno, al que madruga Dios le ayuda, como usted misma lo dijo. Este es un país madrugador y por eso Dios se acordó de nosotros ayer y nos sacó de ese abismo por el que cayó Venezuela y por el que nos quería llevar Petro y su gobierno. Muchas gracias y buenas noches. Yo me quedo con JP Hernández, también congresista colombiano, senador del Partido Alianza Verde. JP, es que no deja de llamarme mucho la atención que Armando Benedetti les diga malandrines a ustedes. A ver, Armando Benedetti, quien ha sido considerado por los colombianos la típica clase politiquera, no se ha saltado un solo gobierno, ha estado en todo y adivine con qué métodos. ¿Él le dice malandrines a ustedes? Bueno, no, yo quiero incluso viendo esas actitudes por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, del presidente Gustavo Petro, que soterradamente llama a la violencia y le dice a la fuerza pública que tienen que amarrarse las manos y no pueden reaccionar, algo que es totalmente falso. La fuerza pública tiene que conocer el artículo 6 de la Constitución y tenerlo bien presente. Y viendo esas actitudes también por parte del pacto histórico, ayer Claudia, públicamente varios congresistas del pacto histórico publicaron amenazas en nuestra contra. Yo vi a un representante que fue presidente de la Cámara de este país y decía, la suerte de estos 49 HPs queda en las calles para que el pueblo haga con ellos lo que quiera. O sea, impresionante. Había otro representante, Alfredo Mondragón, diciendo, cuando estos congresistas vayan al cine con sus hijos, con sus niños, ustedes repúdienlos. O sea, una cosa impresionante. Cuando vemos estas actitudes por parte entonces del gobierno, del presidente, de los ministros y de los congresistas de la izquierda, yo le hago un llamado al país y lo he venido haciendo desde ayer. Y es que tomemos esto como un preaviso para el 2026, porque claramente la actitud de ellos va a ser siempre desconocer la derrota, desconocer cuando pierden unas elecciones, unas votaciones, y es entonces cuando el país debe entender que esa cita con las urnas en el 2026 no puede ser negociable y no puede ser aplazable. El país en el 2026 tiene que unirse para ir a esas urnas y de una forma contundente ganar, porque van a suceder varias cosas y ayer nos lo dejaron ver. Una, van a desconocer los resultados, van a cantar fraude. Dos, van a llamar a la violencia. Y es ahí donde nosotros tenemos que pararnos. No son los congresistas, nosotros hacemos la parte que nos corresponde, sino los colombianos también, con el poder que tienen en sus manos de ir a esas urnas y de una forma contundente decirle no a este tipo de gobierno que se ha replicado en diferentes regiones y que lo que busca, como yo lo manifestaba en la plenaria, es tratar de instrumentalizar, manipular, adoctrinar
a todo un pueblo para volverlo dependiente. Ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad cuando presentan una reforma que en gran parte trae unas cargas fulminantes para el generador de empleo. Hoy tienen que saber los colombianos que de 23 millones de trabajadores, 13 millones son informales. Están abanderándose y gritando y celebrando que la ocupación creció en un porcentaje cercano a 1 millón de colombianos, pero no dicen que de ese 1 millón de colombianos, 600.000 están ocupados de manera informal. Entonces, cuando una reforma laboral se presenta con unas cargas fulminantes que amenazan al generador de empleo, va a crecer entonces la informalidad en Colombia. Y cuando crece la informalidad, tienen un pueblo mayoritariamente dependiente de un Estado. Un Estado que yo lo he dicho en el Senado, que es representado en un granjero y una gallina. El granjero sabe que la gallina es dependiente de él y le pone la manita con el maíz. Pero cuando ya está acostumbradita la gallinita a comer el maíz de la mano del granjero, coge y le tuerce el pescuezo, la mata. Eso es lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Cuba, lo que ha pasado en Nicaragua y lo que quizás ellos tratan de hacer replicándolo a través de estas reformas. Por supuesto, hay cosas rescatables. Yo estoy de acuerdo con que el recargo nocturno no empiece desde las 9, que arranque desde las 7, o que ese porcentaje, el 75% que se paga en la hora extra suba al 100%. Estoy de acuerdo, el empresariado también está de acuerdo, pero esas cargas fulminantes que trae como médula esa reforma laboral, nosotros no podemos aprobarlas. Entonces, claramente hoy estamos viendo muchas cosas que nos hacen preaviso para lo que puede ocurrir el año entrante. Un presidente que se cree dictador, un presidente que se cree un monarca, un presidente que cree que él es sencillamente la voz del pueblo y cuando dice pueblo es como si él fuera la voz de todo el mundo. No, el Congreso se eligió con una mayoría de votos superior a la que eligió al presidente de la República y nosotros no vamos a permitir que el presidente amenace la democracia. Por último, la Constitución es clara. El artículo 217 dice que nosotros como colombianos, el país, la nación, tiene derecho a tener unas fuerzas militares permanentes que protejan la independencia, la soberanía, el orden constitucional. Y en el artículo 6 le deja claro a la fuerza pública, ustedes no pueden caer en omisión. Entonces ese llamado que el presidente hace soterradamente a la violencia y luego le dice a la fuerza pública que no puede actuar, no señor. A la hora que se vea en peligro la vida de los colombianos, del trabajador, del empresario, del congresista, la fuerza pública tiene que actuar. Y Claudia, yo aquí sí tengo que reconocerle al ministro de Defensa ese mensaje que sacó ayer, donde claramente él fijó una posición. Nosotros somos independientes. La fuerza pública sabe que si bien tiene un comandante jefe, no puede estar por encima de la Constitución y tiene que defender ese orden constitucional, esa soberanía, esa independencia, ese bienestar de los colombianos y no puede caer en omisión. Senador JP, y precisamente el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también en las últimas horas ha arremetido en contra del presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Él también ha asegurado que hubo actos irregulares en la forma como fue negada esta consulta popular e hizo mucho énfasis en la forma como se cerró el proceso de votación, un proceso que a juicio del ministro no le permitió que senadores que iban a votar por el sí pudiesen inscribirse y participar de este debate. Y la correlación de fuerzas era tan estrecha, pues una trampa con 2, con 3 votos, como ocurrió, pues efectivamente modificaba el resultado final, que era un resultado favorable a nosotros. Así que vamos a hacer públicas esas pruebas y por supuesto vamos a colocarlas en conocimiento de quienes corresponda para efectos de que se reabra la votación. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Bueno, esto es el resumen que les hemos podido entregar con el análisis de lo que se pretendía con esa consulta popular por parte del gobierno. El gobierno quería era tener dinero para hacer campaña, para sacar una consulta y generar obviamente una estrategia
electorera para adelantarse a las elecciones del próximo año, pero el Congreso de manera hábil y democrática logró parar esas intenciones. Muchísimas gracias, congresista, senador por el Partido Alianza Verde, J.P. Hernández, que además su campaña fue hecha de manera independiente a través de sus cuentas, de sus redes sociales, con sus opiniones. Muchísimas gracias y esperamos volver a contar con usted aquí en la noche. Gracias, Claudia, por la oportunidad. Claro que fue independiente y no les he recibido un peso. Por esas razones que a pesar de que hay un partido Alianza Verde que vota con el gobierno, yo me levanto y voto a favor de los colombianos. Hundimos la reforma tributaria el año pasado, hundimos la consulta popular y hundiremos todo aquel proyecto que represente un derroche de los impuestos de los colombianos en politiquería. Una feliz noche, senador JP. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen opinando en las redes sociales que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. No olviden que la noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Claudia, una feliz noche para ti, un privilegio estar a tu lado y por supuesto una feliz noche para todos nuestros televidentes. El honor es mío, Jefferson. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Chao.